Muchísimas gracias, José Manuel. Hoy es jueves de Agenda Jurídica y es un gusto poder saludar al licenciado José Luis González. Él es presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenos días, Yadi, como siempre. Vamos a hablar el día de hoy sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal. Así es, un tema que pues desafortunadamente últimamente hemos tenido muchos casos donde pues los jóvenes están inmiscuidos y la verdad nos duele mucho, pero también decimos a veces, actúan como grandes, tienen que ser juzgados como grandes. ¿Eso es correcto? Bueno, en días próximos el Congreso del Estado de Tabasco va a legislar en relación a una nueva ley de justicia para adolescentes. Okay. Y en relación con esto, es importante ver cuál es la problemática que están enfrentando precisamente los jóvenes. Y vemos nosotros que cuando sucede un hecho lamentable, la sociedad exige que a los adolescentes se les castigue como adultos y que se les imponga todo el rigor de la ley. Pero no solo eso, hemos escuchado voces donde solicitan que se baje la edad penal. Sin embargo, es importante decirle a nuestro público oyente que los tratados internacionales prohíben específicamente ese tipo de situaciones porque México lo ha aceptado y lo ha suscrito así internacionalmente hablando. Okay. Y el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también habla en relación con ello, en el sentido de que los jóvenes que en un momento dado cometan algún tipo de ilícito y se pongan en conflicto con la ley penal, pues la última circunstancia que se debe tomar es la reclusión. Pero esta reclusión en todo caso no puede ser mayor a 8 años. Así es. Por un lado. Y por el otro, cuando esto sucede con menores de 14 años, ellos no pueden ser recluidos, no deben ser recluidos. Y cuando, como un caso que acabamos de escuchar de una criatura que creo que lastimó a su hermanita con una pistola, por ejemplo, ese tipo de situaciones de niños menores de 12 años no deben ser ni siquiera procesados, ni mucho menos, sino que tienen que ser sometidos a tratamientos psicológicos o psiquiátricos en todo caso. Ok, eso es cuando pues tienen una edad menor a 14 años, Así pero es. Pues los otros ya están un poquito más grandes y ya razonan un poquito más como para hacer ese tipo de cosas, licenciado. ¿Qué procede ahí? Yo creo que aquí el problema es más de fondo. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es sensibilizar a la sociedad y voltear a ver que la problemática que se está generando es un problema en relación a el problema económico, la falta de empleo, la crisis que vivimos familiar. Hay una desintegración familiar muy grave en todo el país y esto está originando verdaderamente que las estructuras sociales se estén resquebrajando a este grado, de tal manera que los niños no son culpables de todo lo que está pasando alrededor de ellos. Ellos son simple y sencillamente, desafortunadamente, una consecuencia de esta problemática que nos está atacando de manera general. Y por lo tanto yo creo que tenemos que voltear a ver que en esta reforma que se va a hacer, en esta nueva ley que se va a expedir en los próximos meses en el estado de Tabasco, tenemos que tomar en consideración la cuestión preventiva. Más que castigar, yo creo que lo que tenemos que voltear a ver es la cuestión preventiva. Es decir, tenemos que voltear a ver qué está pasando con la familia actualmente. Tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando realmente con la cuestión educativa. Es decir, si estamos cumpliendo los parámetros de educación. Porque, haciendo un paréntesis en la cuestión educativa, nosotros vemos que cuando un niño no llega a la escuela, deja de ir a la escuela, pareciera que a nadie le interesa qué es lo que le está pasando a ese niño y por cuáles son las razones o motivos por las cuales está dejando de ir a la escuela. Yo creo que el Estado tiene que invertir en más trabajo social, en más psicólogos, en más psiquiatras, en una serie de elementos que le puedan dar posibilidades de reinserción al adolescente
al niño a la sociedad misma a la cual pertenece. Entonces, para concluir, licenciado, tenemos que, bien lo comenta, trabajar en eso, en los valores, en buscar una forma de que ellos pues no lleguen a ese grado, ¿no? De hacer una desgracia, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que, insisto, tenemos que trabajar en la cuestión preventiva muy de fondo. Es decir, la sociedad, el gobierno, todas las organizaciones civiles como la nuestra, y yo creo que a todos nos debe interesar exactamente el presente y el futuro de nuestros niños. Y, sobre todo, para los que ya tienen el problema y que ya en un momento dado están pues de alguna manera coartados de su libertad, yo creo que tenemos que pensar en ellos también para que puedan ellos reinsertarse a la sociedad. Es decir, tenemos que voltear a ver que tengan programas de estudios, programas artísticos, programas culturales, programas de otro tipo de distracción, programas deportivos, claro, que se puedan llevar verdaderamente a la realidad. Es decir, tenemos que voltearlos a ver. Tenemos un dato frío. De casi 200 jóvenes que se encuentran en estas condiciones, 60 de ellos, por ejemplo, no reciben visitas de ninguna naturaleza. Es decir, sus familiares lo han dejado totalmente abandonados. Y eso es un dato que desafortunadamente casi no se conoce. Y son situaciones en las cuales ellos siguen teniendo necesidades y muchas veces no se les cubren. Claro. Y, insisto, tenemos que involucrarnos todos para poder trabajar en relación a la cuestión de la prevención. Así y es. No pensar que castigando a un niño, a un adolescente de manera más severa es como vamos a resolver el problema de fondo, porque al final de cuentas la sociedad es la que en cierta manera la culpable de claro, todo lo que está pasando alrededor de este niño o adolescente. Pues ahí es el llamado, ojalá pues todos hayan escuchado esta situación y trabajemos mucho más en esta cuestión y estaremos muy pendientes, licenciado, de esta nueva ley, a ver qué es lo que propone, ¿no? Sí, me decían los compañeros diputados, el doctor Fernando Valenzuela Pernas y José Dolores Espinosa May, que seguramente ellos van a abrir este debate en la Cámara para los efectos de que todos los que tengan interés en participar, en opinar, podamos hacerlo. Extraordinario. Muchísimas gracias al licenciado José Luis González, presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados. Muchas gracias, nos vemos la próxima. A usted. Un placer. Qué gusto. No. El Hospital de Sureste cuenta con prestigio de calidad y calidez en atención a sus pacientes y están a la vanguardia en tratamientos e instalaciones. Contamos con unidad de cuidados intensivos neonatales para una atención de primer nivel si tu pequeñito tiene complicaciones al nacer. Tienen incubadoras y ventiladores para cuidados intensivos. Además, el área cuenta con seguridad impidiendo entrar a personas ajenas al personal para que tú puedas descansar tranquila. Hospitales Sureste, sirviendo con amor al sureste mexicano por la calidad de la salud.